Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitada a Fabiola González. Ella es experta en desarrollo humano y en crear, sobre todo, soluciones para el talento humano. Y el tema que vamos a tratar es la pérdida, una invitación a realizar ese viaje de desarrollo personal. ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida. Hola María, mucho gusto, bien contenta de estar aquí hoy. Ya habíamos intentado estar por acá, no habíamos podido, entonces estoy bien contenta de que podamos vernos y abordar este tema tan interesante. Ok. Y para iniciar, ¿cuál crees que es esa razón por la cual la pérdida va a ser un punto de quiebre, pero que también a la vez es una oportunidad para ese desarrollo personal? Mira, este viaje de desarrollo personal es un viaje que siempre debemos hacer y que nos debemos preparar para ello. Es parte como de la misión de vida, debería de ser este viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, no lo hacemos como de manera natural. No vamos creciendo en la vida y decimos, voy a ir trabajando en autodescubrirme, en conocerme y en crecer. Estas oportunidades, cuando estamos ante una crisis, que generalmente las crisis se generan después de que nos ocurre algo significativo, nos invita a que tengamos sí o sí que enfrentarnos al autoconocimiento, porque de esta manera vamos a encontrar herramientas para salir adelante y para podernos reconectar otra vez. Entonces, las pérdidas, sea la que sea y como le llamemos, sea pérdida después de un divorcio, sea pérdida porque perdimos un ser querido, un trabajo, una sociedad, o hasta la misma pérdida que vamos enfrentando en el día con día con relación a cómo nos sentimos y a cómo nos vemos, nos invita a tener que crecernos para poder ir llenando estos puntos importantes de autoconocernos y de saber cómo enfrentarla a partir de esa pérdida. Entonces, sí, los puntos de quiebre podemos decir que es un gran oportunidad, María, para el crecimiento personal, para que desde allí lo podamos abordar. Desde el enfoque humanista, las pérdidas son experiencias naturales y universales que vamos a vivir. Son experiencias desde el punto de vista desde la existencia, vaya, desde el existencialismo. Y siempre van a desencadenar situaciones de reflexión, de autoconocimiento, pero sobre todo, María, de transformación personal, de cómo a partir de esto nos crecemos y nos podemos ver desde un mejor enfoque a nosotros mismos. ¿Y cuáles serían como esas emociones que suelen bloquear tras una pérdida? ¿Cómo podemos identificar esas emociones que nos bloquean y que no nos permiten llevar a cabo ese crecimiento, pues, o ese desarrollo personal? Mira, algo importante que debemos de tomar en cuenta es que aunque lo sepamos, nunca estamos preparados para la pérdida. Si Ujú. bien cuando estamos en una relación empieza a haber un desgaste y podemos ir percibiendo que algo está pasando, nunca nos preparamos para ese momento. Si vemos o tenemos un proceso de enfermedad en casa, nunca nos preparamos para ese momento, ni siquiera cuando nuestros papás se van, que es como un proceso natural, digamos, de que va a llegar, nunca nos preparamos. Entonces, en el momento en que la pérdida aparece, sí hay ciertas emociones que nos bloquean momentáneamente y que parece que nos metemos como en un bucle, María, en donde no salimos. Algunas de estas emociones importantes, yo puedo como identificar cuatro que son como muy recurrentes. Uno, el proceso de negación, ¿sí? Que es donde nos ponemos un bloqueo y decimos, esto no está pasando, esto no me está pasando a mí, esto no tiene por qué haber pasado, y bueno,
no nos mantenemos en una situación esperanzadora. Pareciera que no hay para dónde avanzar en ese momento. Otro es la culpa, todos esos cosas de por qué no me di cuenta, debí de haberlo hecho diferente, no debí de haber entrado, por poner un ejemplo, a esta relación. Si yo hubiera evitado esto, no habría pasado. Es una manera de castigarse un poco y de ponerse en, en el punto de toda la responsabilidad, ¿sí? De toda la responsabilidad es mía y entonces no hay un avance. Otro importante es el enojo, que viene ahí muy en conjunto con la negación de no poder controlar lo que está pasando, de sentirme enojado. A veces puede pasarme incluso con la vida misma, con Dios, con la situación, con la otra persona porque no cuidó la relación o porque, por ejemplo, después de una enfermedad o un fallecimiento, pues no se cuidó o pudo haber pasado otras situaciones diferentes y ese enojo me hace de alguna manera de momento rescatarme y de momento no hundirme como en una etapa depresiva, pero finalmente es una emoción que no me está permitiendo como ver el panorama completo. Y la otra, que esta es la más natural en un proceso de pérdida, que es la tristeza. Finalmente hay un dolor ahí profundo, hay un dolor intenso que no me permite disfrutar de la vida como yo la imaginé o como yo la quisiera, y entonces hay un proceso de tristeza importante que debe de cuidarse además porque puede caer incluso en una depresión. Entonces, estas cuatro son como estas lucecitas que debemos de tener en cuenta porque las tenemos que atender. Una parte importante con nuestras emociones en el proceso de sanación, tras una pérdida o tras cualquier situación fuerte, debemos atenderlas. Las emociones son importantes ahí para reconocerlas, para darnos cuenta que están, pero sobre todo para atenderlas y finalmente estas se vuelvan un motor o una herramienta o poderlas cambiar para verlas desde un enfoque en positivo, ¿no? ¿Y cómo sería esa manera de evitar ese sabotaje o de caer en el victimismo, de decir, sufro mucho, me pasó esto, esto otro, y caemos como en ese ciclo de todo me sale mal? ¿Cómo pudiéramos? Mira, perdón, María, esta parte que comentas es bien importante porque tanto el autosabotaje como el victimismo, que no es como lo mismo, pero los dos son una complicación, digamos, como en el proceso de sanación. El victimismo me pone en un sector donde nadie puede hacer nada. Como yo no soy responsable, como me sucede a mí, me lo hacen a mí, yo no tengo, así como no tengo el control, tampoco tengo la solución. Y entonces me pongo desde un enfoque en donde no puedo avanzar. Y el autosabotaje es de sí puedo, sí lo voy a hacer, sí puedo salir de esto, pero entonces no tengo lo suficiente, no tengo los elementos, no soy tan valiosa para hacerlo y me voy haciendo este proceso solita, como de irme desarmando y de no dejarme avanzar. Entonces, sí hay ciertas cosas importantes que hacer. La primerita es reconocernos como seres emocionales y reconocer qué nos está pasando con este proceso, reconocer nuestras emociones. Esto es solamente verlas, ni siquiera es atenderlas. El primer paso es solo verlas, lo que estoy experimentando, sin juzgarlas, sin ponerles una etiqueta. Solamente saber y reconocer así de, estoy bien enojada con esto, ¿no? Esto me tiene muy enojada o esto me tiene muy triste o esto me decepciona, ¿no? Lo primero es esa parte. La segunda importante, María, es expresarlas, buscar maneras saludables de expresarlas. Por lo menos, si saludable o no, por lo menos hablarlas o por lo menos vaciarlas. El escribir funciona, por ejemplo, el hablarlas incluso tú misma, tú sola con este ejercicio de silla vacía, de poder hablar con esa persona, aunque no esté físicamente,
o acercarte a alguien de confianza con quien tú puedas compartir esto, amiga. Yo normalmente les digo que todo se vale, puede ser amiga, puede ser sacerdote, puede ser con quien tú tengas confianza, pero si puede ser alguien dentro de un proceso terapéutico o de acompañamiento, es lo mejor. Yo creo que si de por sí la terapia es como canasta básica, en estos procesos lo es aún más. Entonces, el poder expresar las emociones y los sentimientos va a ser un proceso importante. Tres, aceptar el proceso, aceptar que me está pasando, aceptar que tengo este proceso de duelo, que es único, que no hay otro, porque de pronto nos empiezan a llegar como fórmulas mágicas, o también nos llega gente que nos dice, "Ah, ya, ¿no? Ya, ya, déjalo en paz, o ya vive tu duelo y síguele". No, los procesos de duelo son únicos, así como somos seres únicos, María, e irrepetibles, nuestros procesos también son únicos y pueden variar en forma, en duración, en intensidad y pueden variar de acuerdo a nuestra personalidad y a nuestra experiencia y a nuestra historia además, porque normalmente un proceso ahorita de duelo o de cualquier circunstancia difícil desencadena algo que ya me pasó antes y desencadena una forma en cómo tengo de resolverlo desde, a lo mejor desde que era niña. Entonces, es importante aceptarlo, es importante verlo, reconocerlo y atenderlo. Y también asumir de ahí lo que sí me toca y es mi responsabilidad. ¿Qué es mi responsabilidad? Salir de esta situación como me siento ahora, no el suceso en sí, porque siempre los procesos son de dos o más personas, pero ¿qué me sucede a mí? ¿Cómo me saco yo de aquí? Esto sí es mi responsabilidad. Enfocarse en presente también es una parte importante. Lo que me está sucediendo ahora, independientemente de lo que se vivió o de futurear lo que va a pasar o lo que me hubiera gustado, los hubieras, esta parte de los hubieras no existen, es bien importante sentarme hoy, centrarme ahora en lo que me está sucediendo y meterme en un clima de aceptación y de comprensión, tener como amabilidad y compasión conmigo misma de cómo lo puedo resolver. Incluso buscar ahí como en mi historia, cuando he tenido situaciones similares, cómo las he resuelto y si esa manera de solucionarlas ha sido como favorable o no y entonces poder salir. Y bueno, lo que ya hablábamos, el proceso de apoyo, que es muy importante, con esta red de apoyo que yo pueda tener para poder volver mi proceso emocional lo más amoroso, lo más práctico y lo más acompañante posible. ¿Qué herramientas nos pudieras compartir que ayuden a fortalecer esa resiliencia o ese proceso de pérdida? Mira, María, acabas de dar una palabra que para mí es mágica, que es la resiliencia. La resiliencia que no es igual a resistencia. De pronto pensamos que estoy pasando por un proceso difícil y se va a terminar en algún momento y entonces me toca resistir mientras esto pasa, ¿no? No es como resistir mientras viene la ola y se pasa y se va. No, la resiliencia de lo que nos habla es de esta capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos después de una situación de adversidad, de una situación fuerte que vivimos, de sobreponernos a esa situación fuerte y de adaptarnos. Entonces, la resiliencia es un motor importantísimo para la reconstrucción. Si bien una pérdida me devasta y me obliga a pasar por un proceso de crisis, necesito levantarme de ahí y reconstruirme. Y en este proceso de reconstrucción hay varias cosas o varias herramientas que pueden ser muy útiles. La resiliencia en sí es una herramienta muy útil, vista desde esta manera de tenerme que adaptar. ¿A qué de esto que me sucedió me puedo adaptar y me puedo crecer? ¿No? Ese es como el sentido resiliente. Luego, también entrar como en una mentalidad o modo de crecimiento, ¿sí?
de estoy aquí, ya pasó la devastación, ya estoy en crisis, ya yo normalmente digo, ya se me cayó el edificio, ¿no? Entonces ahora me toca limpiar escombros, me toca poder separar lo que me es funcional y no, y volver a empezar, ¿no? Y volver a construir algo que sea viable para mí. A lo mejor ya no necesito un edificio, ¿no? A lo mejor yo necesito un primer piso y con eso estoy bien. Entonces, pero ¿cómo le voy a hacer para poder hacer ese primer piso? Y entonces entrar como en un modo de crecimiento de qué aprendí y cómo me crezco ante esta experiencia perdida. Luego, algo importante también sumarle ahí es encontrar un proceso de gratitud también. Esto me va a ayudar a hacer un cierre lo más sano posible con la situación de pérdida que haya experimentado. Si es alguien que salió de mi vida, sea este marido, amigo, socio, lo que sea, me ayuda mucho el poder enfocar la parte de gratitud que sí tuve con esa relación. Cuando la gente se va y que queda algo como mal acomodado, me quedo enojada normalmente, me quedo enojado. Y entonces el poder limpiar y el poder agradecer, porque siempre hay cosas que agradecer. Incluso a veces hay una cosa importante que es agradecer el que se haya ido, ¿no? Yo tuve una relación hace años que fue muy devastadora y sucedió con una situación de engaño muy fuerte que cuando yo la pude ya ver un poquito a la distancia, una parte de la que agradecía, decía, qué bueno que sucedió, qué bueno que se atravesó alguien más, porque yo sola no me hubiera movido de ahí. Quizá ahí hubiera seguido y eso no era sano para mí. Entonces, gracias porque esto sucedió, ¿no? Pero desde un modo de gratitud real, sin este enojo de decir, pues sí que le vaya bien, ¿no? Como diciendo que le vaya bien, pero en realidad quisiera que le fuera mal, ¿no? Un proceso real de gratitud contigo misma de qué hubo durante esa relación. Y cuando alguien se va o que la pérdida se da por algún fallecimiento, con mayor razón, hay muchas más cosas que agradecer. Hay muchos recuerdos, hay muchos momentos, hasta el agradecer el poder haber estado en ese cierre, el poder haber estado en los últimos momentos, en que esa relación te nutrió muchas veces. Entonces, este proceso de gratitud es como importante. Luego también desarrollar habilidades para enfrentar lo que me está pasando. Normalmente se encadenan algunas situaciones importantes. Puedo sufrir de ansiedad, de procesos de depresión o de estrés. Entonces, si ya tienes tus herramientas que te funcionen en tu vida diaria, está maravillosa, pero si no es un buen momento como para instalarlas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el que puedas hacer en momentos de respiración, que te des 5 minutos cuando más agobiado te sientes en el día de respirar. Momentos de reflexión, de por qué pasa esto o para qué pasa esto, qué aprendo de esto y hacia dónde puedo caminar después de esto. La meditación también ayuda, la oración. Son estos momentos como de silencio, María, que me puedo regalar, donde me permite como analizar. Esa parte también me puede ayudar muchísimo el desarrollar algunas habilidades de cómo enfrentar. Ok, y también cabe mencionarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo dejen aquí en los comentarios para respondérselas, hacerles llegar esa respuesta. Y por último, ¿cuál sería como ese consejo o ese aporte que le puedes dar a alguien que en este momento está pasando por ese proceso de pérdida? Ya sea que perdió una mascota, que perdió su trabajo, su pareja o ese socio que en este momento está pasando por ese momento de crisis o de dificultad. Mira, María, las pérdidas no es algo que podamos evitar, van a suceder.
En algún momento de la vida todos perdemos a alguien que queremos. Ahorita que hablabas, por ejemplo, de las mascotas, ¿no? Yo quiero mucho a mis mascotas y para mí son muy importantes. Entonces, algo importante, sea la pérdida que sea que puedas estar teniendo o que hayas tenido, una parte importante como de ser amable contigo mismo y de tratarte bien es no minimizar tus pérdidas. A lo mejor para otro puede ser insignificante. ¿Cómo que le estás llorando a tu perro, no? Como durante la pandemia se cayó mi árbol que estaba aquí afuera, que yo adoraba, que era un sauce llorón hermoso, grandísimo, y, y lloré muchísimo. Y para mí fue una pérdida muy significativa. Era lo primero que veía al salir de mi casa y al entrar a mi casa. Y entonces, algo importante para mí fue justo esto, no minimizarlo, no, como poderte blindar un poquito a ti misma de los no juicios, de si tu pérdida es importante o no, es no juzgar tu pérdida y no minimizar tu pérdida. Eso es bien importante. La primera persona que te tiene que acompañar y comprender en esa pérdida eres tú mismo. Y entonces, sí enfrentarte a esta parte de no hacerla pequeñita. Dos, el poder pasar estas herramientas y este proceso del que ya hablamos de la manera más amorosa posible contigo, darte cuenta cuál es la situación y también encontrarte de alguna manera un nuevo propósito y un nuevo sentido. ¿Qué sí puedo hacer a partir de esto y qué significado tiene esto en mi vida? ¿No? Yo les digo que, por ejemplo, ante una situación dolorosísima, por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido, el que sea, llámale mascota, llámale planta, llámale ser humano, tu pareja, tu madre, tu padre, tus hijos, ¿no? Sea cual sea, esta, este será llenado de significado tu vida. Y entonces es darte ese tiempo también, María, de acompañarte en ese significado, ¿no? Em, Porque no solamente tú hiciste cosas por esa persona hizo cosas importantes para ti y llenó tu vida de alegría y la llenó de muchos momentos mágicos y significativos. Y entonces también es darte ese tiempo de poder abrazar eso, de poder ver esos momentos y de poder darle un significado diferente al dolor inmenso que puedes estar sintiendo. Porque el dolor es porque esa persona pasó por tu vida. Si no fuera así, o ese ser pasó por tu vida, si no fuera así, no tendrías ese dolor a la partida. Pero ese ausencia de dolor significaría que no hubieras tenido esa experiencia maravillosa de compartir con ese ser. Entonces, desde ahí tiene todo el significado. Sí vas a estar pasando por un proceso de dolor que es inevitable, pero significa que alguien pasó por tu vida y dejó un sello bien bonito. Igual cuando es una relación que al final no te dejó una situación sana y que no es Dios quien decide que esa relación termine, sino la otra persona o tú, también deja cosas, también hay cosas. También hay cosas que dejó en el proceso, pero también hay cosas que está dejando en el momento de irse para ti, ¿no? Yo decía hace rato, por ejemplo, de un socio, hay una sociedad importante con la empresa y en el momento en que los socios se fueron, fue muy complicado, fue un tiempo muy complicado, pero también me empujaron a una necesidad de autodescubrimiento y de replantearme lo que profesionalmente estaba haciendo. Entonces, cuando empiezas a tocar todos los progresos que puedes lograr tú como persona a partir de esta decisión que no tomaste, también vale la pena.
Entonces, siempre una situación de pérdida va a traer cosas, por dolorosa que sea y por difícil, que valen la pena. Bien en cuestión de poder juntar tus recuerdos y de darte cuenta todo lo hermoso que esa persona o ese ser hizo por ti, o bien en todo el crecimiento que de alguna manera te obligas a tener después de que esta pérdida se da. Entonces, pues para mí un consejo sería eso, María, el tratarte con amor, el darte tu tiempo, el ser tú el primero de acompañarte de una manera amorosa y amable en tu proceso y el poder rescatar lo que sea rescatable después de la pérdida. Vienen en recuerdos, en momentos, en agradecimiento o en crecimiento. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu participación. Te agradezco el estar aquí y seguimos en contacto para escucharlos. Nos vemos. María, muchísimas gracias. Fue un tiempo lindo y siempre es bueno hablar de estos temas. Te agradezco mucho y sí, claro que sí, nos seguimos viendo y seguimos tratando más temas como este. Gracias.